Hay momentos en la vida en los que seguir a Dios no se siente como una victoria espiritual, sino como un error evidente. Momentos donde la decisión que tomaste en oración, con lágrimas y fe, te conduce exactamente al lugar que juraste nunca pisar. No es el camino que esperabas. No es la respuesta que imaginaste. Y mucho menos el resultado que te prometieron otros cuando hablaban de obediencia. Aquí es donde nace la pregunta silenciosa que pocos se atreven a decir en voz alta: ¿y si obedecer a Dios me llevó al lugar equivocado? La Biblia no esconde esta tensión. No edulcora a la fe ni presenta a sus protagonistas como personas que siempre entendieron lo que Dios estaba haciendo. Al contrario, muestra una y otra vez a hombres y mujeres que obedecieron instrucciones divinas que parecían ilógicas, peligrosas o directamente equivocadas según cualquier criterio humano. Personas que siguieron a Dios y terminaron en cárceles, desiertos, cuevas, exilios y silencios prolongados. No porque fallaron, sino precisamente porque obedecieron. Piensa en Abraham. Dios le prometió una tierra, una descendencia, un futuro estable. Pero el primer paso de esa promesa fue dejarlo todo sin un mapa claro, sin garantías visibles y sin una explicación detallada. Abraham no caminó hacia una ciudad floreciente, caminó hacia lo desconocido. Y cuando finalmente llegó a la tierra prometida, lo primero que encontró no fue abundancia, sino hambre. Humanamente, parecía una mala decisión. Espiritualmente, era el inicio de una transformación profunda. José soñó con grandeza, con autoridad, con propósito. Pero seguir fiel a Dios lo llevó primero a un pozo, luego a la esclavitud y después a una prisión injusta. Cada paso parecía alejarlo más del sueño. Si alguien hubiera analizado su historia desde la lógica humana, habría concluido que José se equivocó, que confió demasiado, que fue ingenuo. Sin embargo, el lugar que parecía equivocado era exactamente el escenario donde Dios estaba formando al hombre que gobernaría naciones. Este patrón se repite una y otra vez. Moisés obedeció a Dios y regresó a Egipto creyendo que traería liberación, pero lo primero que experimentó fue rechazo, amenazas y un pueblo que le reclamaba por haber empeorado su situación. David fue ungido rey, y en lugar de un trono, recibió persecución. Jeremías obedeció su llamado y terminó llorando solo, incomprendido y señalado como traidor. Jesús mismo siguió perfectamente la voluntad del Padre y terminó en una cruz. Desde la lógica humana, nada de eso tiene sentido. Y sin embargo, aquí está la clave que muchos pasan por alto: Dios no mide el camino como lo mide la lógica humana. Nosotros evaluamos decisiones por resultados inmediatos. Dios evalúa procesos por transformación interna. Donde nosotros vemos pérdida, Él ve poda. Donde nosotros vemos retroceso, Él ve alineación. Donde nosotros vemos error, Él ve preparación. El problema no es que el lugar sea equivocado. El problema es que estamos juzgando el lugar con el criterio incorrecto. Queremos que la obediencia siempre produzca comodidad, estabilidad y aprobación externa. Pero en el reino de Dios, la obediencia muchas veces produce ruptura, incomodidad y soledad. No porque Dios sea cruel, sino porque está rompiendo estructuras internas que no podrían sostener el propósito que viene después. Hay desiertos a los que no se llega por desobediencia, sino por fidelidad. Hay silencios que no son castigo, sino entrenamiento. Hay puertas cerradas que no indican rechazo, sino redirección. El lugar donde hoy te sientes fuera de sitio puede ser exactamente donde Dios necesitaba llevarte para despojarte de dependencias, expectativas falsas y seguridades que no venían de Él. La lógica humana siempre buscará explicaciones inmediatas. Querrá entender el porqué antes de caminar. La fe, en cambio, muchas veces camina sin respuestas, confiando en el carácter de Dios más que en la claridad del camino. Y eso es profundamente incómodo. Porque nos deja sin control. Nos deja vulnerables. Nos deja expuestos a la crítica de otros y a nuestras propias dudas internas. Si hoy te encuentras en un lugar que no cuadra con lo que oraste, si obedeciste y aún así todo parece más difícil, más oscuro o más confuso, no asumas automáticamente que te equivocaste. Pregúntate algo más profundo: ¿qué está formando Dios en mí aquí? ¿Qué versión de mí necesita nacer en este lugar que jamás habría elegido por cuenta propia?
Dios rara vez nos lleva al lugar que queremos, pero siempre nos lleva al lugar que necesitamos para cumplir lo que Él vio antes de que nosotros lo soñáramos. Y muchas veces, ese lugar se siente equivocado solo porque aún no vemos el final de la historia. Continuar no siempre significa avanzar hacia algo mejor en apariencia. A veces continuar es permanecer en un lugar que no entiendes, sostener una decisión que ya no se siente correcta y seguir confiando cuando la emoción inicial desapareció por completo. Aquí es donde muchos abandonan el camino, no porque dejaron de creer en Dios, sino porque dejaron de entenderlo. Y cuando la fe deja de tener explicaciones lógicas, el corazón empieza a buscar salidas humanas. Uno de los errores más comunes es pensar que si Dios guía, el camino será claro. Pero en la Escritura, la claridad casi nunca fue el método principal de Dios. Él habló con promesas amplias, no con instrucciones detalladas. Dijo, sal de tu tierra, pero no explicó cada etapa del viaje. Dijo, ve y habla, pero no garantizó que escucharían. Dijo, sígueme, pero no describió la cruz que vendría después. La fe bíblica no se basa en entender el proceso, sino en confiar en la voz. El problema surge cuando el lugar al que llegamos no coincide con la expectativa que construimos en nuestra mente. Oraste por paz y llegaste a conflicto. Buscaste dirección y encontraste silencio. Decidiste obedecer y terminaste perdiendo cosas que pensabas que Dios iba a proteger. Ahí es donde la lógica humana comienza a acusar a la fe. Ahí es donde surge la sospecha peligrosa de que quizá escuchaste mal, de que tal vez confundiste la voz de Dios con tus propios deseos. Pero hay algo que la Biblia deja claro: Dios no compite con la lógica humana, la trasciende. Él no está interesado en probar que tiene razón según nuestros parámetros, sino en cumplir su propósito eterno. Y muchas veces, para que ese propósito se cumpla, tiene que desarmar primero nuestras definiciones de éxito, seguridad y bendición. El desierto es un ejemplo constante de esto. Nadie en la Biblia celebró llegar al desierto. Nadie lo eligió voluntariamente. Sin embargo, fue allí donde Dios habló con mayor claridad, donde formó identidad, donde reveló su carácter y donde separó la dependencia humana de la dependencia divina. Israel no llegó al desierto porque Dios se equivocó de camino, llegó porque no podía entrar a la promesa con la mentalidad que aún tenía. Jesús mismo fue llevado al desierto por el Espíritu, no por el pecado. Ese detalle cambia todo. No fue una desviación, fue una asignación. El lugar que parecía vacío era el escenario donde se afirmaría su identidad antes de comenzar su ministerio. Esto revela una verdad incómoda: hay lugares difíciles que no indican atraso espiritual, sino profundización espiritual. Cuando sigues a Dios y terminas en un lugar que no elegirías, ese lugar suele convertirse en un espejo. Allí salen a la superficie las motivaciones reales, las expectativas ocultas y las áreas donde la fe aún estaba condicionada. Es fácil confiar cuando todo fluye. Es otra cosa confiar cuando nada tiene sentido. Y es precisamente en esa tensión donde la fe madura. Muchos quieren la promesa, pero pocos quieren el proceso que la sostiene. Queremos el testimonio, pero evitamos la prueba. Queremos autoridad espiritual, pero rechazamos los lugares donde Dios la forma. Porque la autoridad que no nace en la obediencia silenciosa se derrumba cuando llega la presión pública. Tal vez hoy estás en un punto donde todo en ti quiere retroceder. No porque no ames a Dios, sino porque el cansancio te ha hecho cuestionar si valía la pena seguir. Tal vez te comparas con otros que parecen avanzar mientras tú sientes que estás detenido. Pero detenerse no siempre es perder tiempo. A veces es Dios evitando que avances con una versión de ti que no sobreviviría al siguiente nivel. La lógica humana siempre preguntará, ¿para qué? La fe, en cambio, aprende a preguntar, ¿para quién me estoy convirtiendo? Porque Dios no solo trabaja en lo que hará a través de ti, sino en quién serás cuando eso ocurra. Y el carácter no se forma en la comodidad, se forma en los lugares que no habrías escogido. Hay decisiones que, vistas desde fuera, parecen errores. Personas que se fueron cuando más las necesitabas. Oportunidades que se cerraron justo después de orar. Caminos que se estrecharon cuando pensabas que se abrirían. Pero Dios no construye su voluntad en base a aplausos externos. Muchas veces,
el lugar correcto será el que menos aprobación reciba. Si algo parece equivocado según la lógica humana, pero fue sostenido en oración, confirmado en paz interior y alineado con la palabra, no lo abandones solo porque duele. No todo lo que duele es señal de error. Algunas cosas duelen porque están arrancando versiones antiguas de ti que ya no encajan con lo que viene. Dios no desperdicia lugares. No desperdicia temporadas. No desperdicia lágrimas. Incluso cuando no entiendes por qué estás ahí, Él ya está usando ese lugar para preparar lo que aún no ves. El problema no es estar en un lugar difícil, el verdadero peligro es interpretar ese lugar como fracaso antes de tiempo. La fe auténtica no se demuestra cuando todo tiene sentido, sino cuando decides permanecer aun cuando no lo tiene. Y aunque la lógica humana grite que estás en el lugar equivocado, puede que el cielo esté diciendo que nunca estuviste tan alineado como ahora. Hay un punto en el camino donde la confusión deja de ser externa y se vuelve interna. Ya no se trata solo de no entender lo que Dios está haciendo, sino de comenzar a dudar de uno mismo. Te preguntas si fuiste demasiado impulsivo, si interpretaste mal aquella oración, si te dejaste llevar por emoción espiritual y ahora estás pagando las consecuencias. Este es uno de los lugares más frágiles de la fe, porque no es un ataque visible, es una erosión silenciosa desde adentro. La Biblia muestra que este momento no es extraño ni raro. Incluso los más firmes lo atravesaron. Elías obedeció a Dios, enfrentó a los profetas de Baal, vio fuego caer del cielo, aún así, terminó huyendo, agotado y deseando morir. No porque Dios falló, sino porque el peso del proceso finalmente alcanzó su humanidad. El lugar donde estaba no parecía coherente con la victoria que acababa de vivir. Desde la lógica humana, algo no cuadraba. Desde la lógica divina, Dios estaba enseñándole que la unción no elimina la necesidad de descanso, cuidado y dependencia. Cuando el camino se alarga más de lo esperado, la mente comienza a negociar. Empieza a ofrecer atajos, soluciones rápidas, decisiones que alivian el dolor inmediato, aunque comprometan el propósito a largo plazo. Es aquí donde muchos confunden sabiduría con escapismo. Salir de un lugar difícil no siempre significa avanzar, a veces es solo huir del trabajo interno que Dios está haciendo. Jonás es un ejemplo claro de esto. Dios lo envió en una dirección específica, pero la lógica humana le dijo que no tenía sentido, que era injusto, peligroso e inconveniente. Así que tomó un barco en dirección opuesta. No porque no creyera en Dios, sino porque no estuvo dispuesto a aceptar un camino que contradecía su criterio personal. El resultado no fue libertad, sino tormenta. No fue alivio, sino confrontación. Porque huir del lugar incómodo asignado por Dios casi siempre nos lleva a lugares aún más caóticos. Hay temporadas donde Dios parece guardar silencio precisamente porque ya habló. Y ese silencio no es abandono, es prueba de fidelidad. ¿Seguirás caminando cuando no hay nuevas confirmaciones? ¿Permanecerás cuando no hay señales visibles de avance? La fe madura aprende a sostenerse no en emociones renovadas, sino en convicciones profundas. Muchos abandonan el proceso justo antes de que el propósito comience a revelarse. No porque Dios se haya tardado demasiado, sino porque el cansancio nubló la percepción. La Escritura dice que, aunque la visión tardare, espérala. No dice que será cómoda, dice que será cumplida. La demora no invalida la promesa, solo la prepara para un cumplimiento más sólido. Hay lugares que parecen estancamiento, pero en realidad son lugares de arraigo. Como una semilla bajo tierra, invisible, aparentemente inactiva, pero realizando el trabajo más importante, echar raíces. Nadie aplaude a la semilla cuando está enterrada. Nadie celebra su proceso oculto. Pero sin esa etapa, no hay fruto, no hay altura, no hay permanencia. Quizá hoy sientes que tu fe está enterrada. Que nadie ve lo que estás atravesando. Que obedeciste y terminaste en un anonimato que no esperabas. Pero Dios trabaja profundamente en lo que el mundo no ve, porque sabe que lo visible es frágil si no tiene fundamento interno. El lugar que parece equivocado también revela quienes están contigo por convicción y quienes solo estaban por conveniencia. La soledad no siempre es señal de pérdida, a veces es una poda necesaria. Dios no quita personas para castigarte,
quita distracciones para protegerte. Porque hay procesos que no se pueden vivir rodeado de ruido. Cuando la lógica humana analiza tu situación, verá retroceso, pérdida, demora. Pero la lógica del cielo observa alineación, limpieza y preparación. Dios no está improvisando con tu vida. No está reaccionando tarde. No está corrigiendo un error. Él está ejecutando un plan que no se rige por calendarios humanos. Tal vez te preguntas cuánto tiempo más durará esta etapa. La Biblia rara vez da fechas exactas, pero siempre da una promesa constante: Dios no abandona la obra que comienza. Si estás en un lugar que no elegiste, pero sigues buscando a Dios ahí, ese lugar no es el final. Es una transición. Es una antesala. Es un taller silencioso donde se forjan las cosas que no se pueden improvisar. La fe verdadera no se define por la ausencia de dudas, sino por la decisión de no abandonar a Dios en medio de ellas. Seguir caminando cuando no entiendes es una de las formas más puras de adoración. Porque estás diciendo con tu vida que confías en el carácter de Dios, incluso cuando no comprendes sus métodos. Y aunque hoy sientas que todo en ti grita que este no es el lugar correcto, puede que, con el tiempo, descubras que fue el único lugar donde Dios podía convertirte en la persona que necesitabas ser para sostener lo que vendría después. Llega un momento en el proceso donde algo comienza a cambiar, no necesariamente afuera, sino adentro. Las circunstancias pueden seguir siendo las mismas, el lugar puede seguir pareciendo incorrecto, la lógica humana puede continuar diciendo que te equivocaste, pero dentro de ti nace una comprensión más profunda. No es claridad total, no es alivio inmediato, es algo más sutil: aceptación. Aceptas que no necesitas entender para seguir confiando. Aceptas que Dios no te debe explicaciones detalladas para seguir siendo Dios. Ese es el punto donde la fe deja de ser un recurso de emergencia y se convierte en una postura permanente del corazón. Ya no sigues a Dios esperando que todo mejore rápido, sigues porque has entendido que lejos del nada tendría sentido, incluso si todo saliera bien. Aquí la obediencia se purifica. Ya no es transaccional. Ya no depende de resultados visibles. Es lealtad. En la Biblia, este punto suele preceder al giro de la historia. No siempre de forma inmediata, pero de forma irreversible. José no salió de la cárcel el día que decidió dejar de entender, pero ese día dejó de ser prisionero por dentro. David no fue coronado cuando dejó de huir, pero dejó de verse a sí mismo como víctima. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida cuando aprendió a confiar, pero dejó de morir en incredulidad. Algo cambia cuando el corazón se alinea, aunque el escenario no lo haga todavía. Dios no siempre cambia el lugar equivocado de inmediato, pero siempre cambia a la persona que está en él. Y esa transformación interna es lo que determina si el lugar fue una cárcel o una escuela. Porque el mismo desierto puede destruir a uno y revelar a otro. La diferencia no está en el terreno, está en la disposición del corazón. Quizá hoy sigues sin entender por qué Dios permitió que llegaras ahí. Tal vez aún cargas preguntas sin respuesta, heridas abiertas, oraciones que parecen no haber sido escuchadas. Pero hay algo que ya no es igual, tu fe ya no es frágil. Ya no depende de señales constantes. Ya no se rompe con facilidad. Ha sido probada por el silencio, por la espera, por la aparente contradicción, y aún así permanece. Ese tipo de fe no se construye en lugares cómodos. Nace precisamente cuando seguir a Dios te lleva a un lugar que nadie recomendaría. A un lugar donde tienes que elegir creer cada día, no porque sea fácil, sino porque rendirte ya no es una opción. No porque todo tenga sentido, sino porque has descubierto que Dios sigue siendo bueno incluso cuando el camino no lo parece. Con el tiempo, muchos miran atrás y se dan cuenta de algo sorprendente: el lugar que tanto resistieron fue el lugar que más los preparó. El lugar que parecía equivocado fue el que los despojó de orgullo, dependencia emocional, expectativas irreales y seguridades falsas. Fue allí donde aprendieron a escuchar a Dios sin intermediarios, a obedecer sin aplausos y a confiar sin garantías. Y entonces entienden algo que antes no podían comprender: si Dios los hubiera llevado directamente al destino final, no habrían sabido sostenerlo. El proceso no fue un castigo, fue una protección. No fue un error,
Fue una misericordia disfrazada de dificultad. Tal vez nunca recibas todas las respuestas que buscas. Tal vez no logres explicar con lógica humana por qué Dios te llevó por ese camino. Pero un día podrás decir con convicción que, aunque no lo entendiste en su momento, ese lugar formó en ti algo que ninguna bendición inmediata habría podido formar. Seguir a Dios no siempre te llevará a donde quieres, pero siempre te llevará a donde necesitas estar para convertirte en quien debes ser. Y cuando el propósito finalmente se revele, cuando las piezas comiencen a encajar, cuando mires atrás con otros ojos, entenderás que nunca estuviste en el lugar equivocado. Estuviste exactamente donde Dios sabía que tu fe tenía que madurar. Si hoy te sientes fuera de lugar, no te apresures a huir. Permanece. Escucha. Confía. Porque a veces, el lugar que parece más distante de la promesa es el último paso antes de verla cumplirse. Y cuando eso ocurra, sabrás que seguir a Dios, aun contra toda lógica humana, fue la decisión más correcta que pudiste haber tomado.